he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Con la palma. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, Señor Dios Hijo, piedad, piedad, Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, de cuya mano proviene el don de servirte y de alabarte. Ayúdanos a vencer en esta vida
cuanto pueda separarnos de ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos, por favor. Vamos a escuchar con atención la palabra. Este pasaje tan hermoso del Deuteronomio nos dice que Dios quiere ser el primer amado y quiere que lo amen, que lo amemos como Él desea ser amado con toda nuestra capacidad de amar. En el texto de los Hebreos contiene una de las noticias más consoladoras de la Biblia, que exprime la perfección del amor de Cristo, que Jesucristo vive para interceder siempre, eternamente, en favor nuestro. Escuchemos con atención. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: teme al Señor tu Dios y guarda todos sus preceptos y mandatos que yo hoy te transmito a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cúmplelos siempre y así prolongarás tu vida. Escucha pues, Israel, guárdalos y ponlos en práctica para que seas feliz y te multipliques. Así serás feliz, como ha dicho el Señor, el Dios de tus padres, y te multiplicarás en una tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Palabra de Dios. ¡Vamos, Señor! Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. El Dios que me protege y me libera. Te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo cuando invoco al Señor de mi esperanza, al punto metido de mi enemigo. Te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Bendito sea el Señor que me protege. Mi Salvador sea bendecido, que concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesús tiene un sacerdocio eterno, porque Él permanece siempre. De allí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de tranquilidades, pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eterno perfecto. Palabra de Dios. Amén, Señor.
En el Evangelio según San Marcos, Jesús resume toda la Biblia en estas palabras. Escucha, Israel, ama a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Y el escriba añade esta gran verdad. Eso vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Abramos el oído, la mente y el corazón y pongámonos de pies para la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Y Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, valen más que todos los mandamientos y sacrificios. Y Jesús, viendo que había hablado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, vamos a ver, niños. De los niños que están acá, les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes recuerda cómo se llamaba el libro del que tomamos la primera lectura? ¿Ah? ¿Ninguno se acuerda? Del libro de matemáticas, del lenguaje, del libro Gozo de Petete. ¿De dónde tomamos la primera lectura? ¿Ah? Ay, seguro que le hacemos otra pregunta si saben. Vamos a ver. La primera lectura la tomamos de un libro que se llama Deuteronomio. Le voy a dar una pequeña explicación. La Biblia, nuestra Biblia, tiene 73 libros, ¿verdad? Ahora bien, de la Biblia hay una parte que se llama Pentateuco. ¿Cómo se llama? Pero dígame que me convenza más. ¿Cómo se llama? Pentateuco. La palabra Pentateuco viene con una palabra compuesta en penta, que son 5. Se llaman Pentateuco porque son 5 rollos. Porque
En la antigüedad, los libros no eran como estos de nosotros, que tienen páginas, sino que los libros se escribían en algo llamado papiro, que eran unas hojas hechas con plantas y eran colocados, ¿verdad?, en envases redondos, en tubos redondos, por eso se llamaban Pentateuco. El Pentateuco tenía 5 libros. El primer libro se llama Génesis, ¿verdad? Luego viene el libro llamado Éxodo. Luego viene el Levítico, después, ¿verdad?, encontramos Número, ¿verdad? O al revés, Número, después Levítico. Lo cierto, hermanitos, es que el Pentateuco tiene 5 libros que lo componen. Y uno de esos libros se llama Deuteronomio. La palabra deutero significa segundo o después de. ¿Sí? Entonces, el libro del Deuteronomio se llama así porque es la segunda ley o la ley después de la ley. ¿Cuál fue la primera ley que tuvieron los judíos? Los 10 mandamientos, aquellos que les entregó Dios a Moisés en el monte Sinaí. Pero el pueblo no se quedó allí, sino que queriendo tener una relación perfecta con Dios y entre ellos mismos, hicieron otro libro con otras normas, con otros mandamientos, con otras leyes. Ese libro es el Deuteronomio. Ahora bien, en el libro del Deuteronomio, ¿verdad?, del que estamos hablando nosotros hoy, por allá en el capítulo 6 se da un mandamiento al cual el pueblo de Israel le dio el nombre de Shema. Shema, que significa oye o escucha. Shema Israel, oye Israel o escucha Israel. Y entonces dice que ese mandamiento es escucha Israel. Y luego dice, ¿verdad?, que no hay más Dios que uno solo. A ese Dios tienen que amar con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con la mente, inclusive con todo su ser. Muy bien, en este caso, la iglesia, nuestra iglesia, nosotros que somos herederos de esa doctrina y de la fe judía, de la Biblia misma, también tenemos el libro del Deuteronomio como algo importante, que viene a recordarnos a nosotros, así como le recordaba a los judíos, que Dios es solamente uno y que a ese Dios hay que amarlo con toda la totalidad de nuestro ser. No con una parte nada más de nuestro ser, sino con todo. Por eso dice que hay que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todo el ser, con todas las fuerzas. Nosotros no podemos dividirnos en partes y decir, bueno, esta parte de mi ser sí tiene que ver con Dios y esta parte de mi ser no tiene que ver con Dios. Niños, cuando los que somos aquí más viejos, éramos unos niños como ustedes, e íbamos a la misa los domingos, nuestras mamás nos sacaban una ropa, porque no teníamos mucho real, nos sacaban una ropa y esa ropa solamente la usábamos los domingos, que era la ropa para la misa. Le llamábamos la ropa dominguera, porque era la ropa los domingos. Era la más bonita que teníamos, ¿verdad? Cuando íbamos a misa nos la poníamos, cuando veníamos de misa la quitábamos, la guindaban, la lavaban y la tenían ahí guardadita para más nada. Y cada domingo esa era la misa que usaba, esa era la ropa que usábamos. Y bueno, a veces hay algunos cristianos, no ustedes que son pequeños, sino adultos, que creen que la fe
es como una ropa dominguera que nada más sirve para los domingos. El creyente, la persona, el cristiano, tiene que relacionarse con Dios en todas las circunstancias de su vida y con todo su ser. Es decir, para que lo entendamos con más facilidad, si yo voy a la escuela, estudio como un cristiano. Si yo estoy en mi casa como un cristiano. Si yo juego como un cristiano. Si yo trabajo como un cristiano. Si yo tengo mi familia, la tengo como un cristiano. Yo no puedo decir, en esta parte de mi vida, la fe que yo tengo no cabe, no. En todas las partes de nuestra vida, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en toda parte donde estamos, hacemos y decimos como cristianos. ¿Ok? Y eso es lo que nos quiere comunicar hoy la palabra. Que un cristiano debe darle a Dios no cualquier lugar en su vida, sino el principal lugar. Por eso dice la palabra, escucha Israel, Shema Israel. Ahora, me pongo a pensar una cosa. ¿Qué significa escuchar? Padre, uno pone la oreja así y entonces los sonidos que entran y van allá adentro, no. Eso vamos a diferenciar hoy entre oír simplemente y escuchar. Oír es percibir una cantidad de sonidos e interpretarlos con nuestro cerebro, ¿verdad? Y ya, nada. En cambio, escuchar es un proceso más amplio, más profundo, donde efectivamente recibimos una información que entra por acá, por nuestra oreja, va a nuestro oído, ¿verdad? Y se procesa en unión con el cerebro y entonces podemos entender qué es lo que estamos escuchando o qué es lo que estamos escuchando. Pero aparte de eso, también hay algo que sucede en nuestro interior, que es que eso que hemos percibido lo asimilamos y lo hacemos parte de nuestra vida. Esto se llama asunción. La asunción no es un nombre de una persona ni tampoco solamente el misterio de la Biblia que sube al cielo. Asumir algo es hacer parte de ese algo en tu vida. En el proceso de escucha, la asunción es muy importante. Porque la asunción nos lleva a la obediencia. Escuchar es lo mismo también que obedecer. Cuando uno escucha y hace algo, parte de la vida, uno obedece a eso que está escuchando. En el caso de un mandamiento, entonces, de eso se trata. De que nosotros recibamos la información por el oído, de que esa información vaya a nuestro cerebro, después va a nuestro corazón y después se hace parte de nuestra vida. Eso es lo que significa desde la palabra de Dios escuchar. Ahora, ¿qué es lo que escuchamos? Escuchamos que Dios es nuestro único Dios y que solamente a Él tenemos que amarlo con todo nuestro ser. Pero, y aquí es algo importante, en el Evangelio, un hombre, una persona, le preguntó a Cristo, mira Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesucristo le respondió, bueno, como dice el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, el mandamiento más importante es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza. Ajá. Ya Cristo respondió según la pregunta que le habían hecho. Pero Cristo fue más allá y le dijo, hay otro mandamiento que es igualito a ese, que es amar al prójimo como se ama uno mismo. Y Cristo dice,
Estos dos mandamientos son uno solo, no son dos separados. Son dos mandamientos que forman uno solo. Es como si fuese una moneda. ¿La moneda cuántas caras tiene? Tiene dos caras, ¿verdad? Pues el amor a Dios y el amor al prójimo son las dos caras de una única moneda. ¿Qué quiere decir esto? Que quien dice que ama a Dios tiene que amar al prójimo. Y quien dice que ama a Dios pero que no ama al prójimo, como dice la Biblia misma, está mintiendo, está diciendo falsedades. Padre, ¿pero por qué? Te voy a explicar. El apóstol Santiago, en su carta que está en la Biblia, nos dijo a nosotros que una fe sin obras es una fe muerta. El mismo Jesucristo en los evangelios nos dijo a nosotros que es mentiroso la persona que dice que ama a Dios a quien no ve, sino ama a su hermano a quien sí ve. Vamos a entender eso. Por supuesto, si aquí estoy yo, ¿verdad? Y dice la palabra que Dios está junto a mí y yo lo amo a Él, pues no estoy viendo a Dios, no lo veo, no escucho frecuentemente lo que Él me dice. Ahora, está la persona, o están las personas, por ejemplo, están tus hermanos, tus padres, tus compañeros de juego, tus compañeros de clase, y a lo mejor dentro de esa gente hay cosas que ellos hacen que a ti no te gustan, que no están de tu agrado, que no son de tu agrado, porque resulta que a veces nosotros somos para otras personas como una piedra en el zapato, alguien que la gente a veces no quiere, ¿verdad? Porque no le gusta como son. Entonces dice el Evangelio que es muy fácil decir que yo amo a Dios a quien no veo y por ese motivo Dios no me presenta ningún problema, ningún obstáculo, no me presenta ninguna dificultad. Sí cuesta más decir que amo a la gente, porque al fin y al cabo la gente sí están allí, me estorban a veces, me molestan otras veces, en otras ocasiones hay cosas que hacen que no me gustan y tal. Y entonces el Evangelio de hoy me dice, tienes que amarlo a Él de la misma forma que dices que amas a Dios. Y si no es así, entonces estás mintiendo. Tu fe en Dios no es una fe real. Qué difícil es eso, ¿verdad? Qué difícil es amar a veces a las personas, porque al fin y al cabo, así como tú tienes, así como los demás, tienen sus defectos que a ti te molestan, tú también tienes tus defectos que a otros molestan. Es muy fácil amar a alguien cuando ese alguien no hace nada, no tiene nada que me moleste. Es muy difícil amar a alguien cuando ese alguien tiene algo que a mí sí me molesta. Y la palabra de Dios me dice hoy, tienes que amar a la gente, ¿verdad? Sea como sea. Yo le voy a contar un cuento. ¿Sí? Este cuento yo lo leí en un libro de un señor llamado Pérez Esclarín. Y decía que en una ocasión nombraron a un hombre, a un monje superior abad de un monasterio. Y en ese monasterio, lógicamente, había muchos monjes. Y allí, dentro de ese monasterio, la convivencia era muy difícil. Era muy difícil. Había muchos problemas entre unos y otros, muchos conflictos, muchas discusiones, muchas cosas. Y él quería, por supuesto, tener una solución a eso. Y le dijeron, ven,
Allá arriba, en aquella montaña, hay un hombre, ¿verdad? Un ermitaño, que sabe mucho. Anda y pregúntale a él, ¿qué puedes hacer tú? Y el hombre hizo eso. Se fue a la montaña, subió a la montaña, encontró la cueva donde vivía el ermitaño, porque los ermitaños viven en cuevas, y fue y le preguntó, ve, yo tengo este problema allá en mi monasterio. Somos muchos hermanos, pero tenemos muchos problemas, muchas discusiones, muchas enemistades. ¿Qué puedo hacer? Y entonces el abad le dijo, ven, ahora tú vas a bajar al monasterio, vas a reunir a todos los hermanos y le vas a dar una noticia. Le vas a decir, vean, me acaban de informar que aquí, entre nosotros, está Dios. Que uno de los que está aquí es Dios, que está escondido en el cuerpo de una persona. Cuando aquellos monjes escucharon aquello, tú sabes, mucha atención pusieron en aquella afirmación y entonces comenzaron a pensar, nada, si le respondo mal a este y es Dios, entonces le estoy respondiendo mal a Dios. Si soy violento con este y si entonces es Dios, entonces estoy siendo violento con Dios. Si le hago una acción mala a este otro, si es Dios, entonces estoy haciendo una mala acción a él. Así que la gente comenzó a cuidar mucho, ¿verdad? La forma como trataban, cómo hablaban, lo que hacían a las demás personas. Y dice entonces la historia, la parábola, ¿verdad? Que en aquel lugar la relación entre ellos se arregló bastante profundamente porque la gente tenía miedo, ¿verdad?, de maltratar a Dios al maltratar a una persona. Y aunque eso sea un cuento, recuerden una cosa, la Biblia dice que nosotros fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Así que si entendemos la cosa bien, como dice el Evangelio de hoy, estamos llamados como creyentes a tratar a la gente de la misma forma que trataríamos a Dios, con el mismo respeto, con el mismo cariño. Porque como yo te decía hace un momento, son las dos caras de la misma moneda. Son un solo mandamiento en dos partes. Hay una cosa que hacemos en la misa nosotros que nos habla de eso. Antes de la comunión, nosotros, ¿verdad?, tenemos en el rito de la misa el saludo de la paz o el gesto de la paz, porque realmente no es un saludo. De suyo, eso tiene un nombre un poquito feo, pero que tiene un significado muy bonito. Se llama, esa parte, ¿verdad?, le dicen el ósculo de la paz. ¿Qué es un ósculo? Un ósculo es un beso. ¿Okay? No es otra cosa fea. Un ósculo es un beso. Porque en la antigüedad, en vez de saludarse sin más o de abrazarse, la gente se daba un beso en cada mejilla, como signo de la paz. Nosotros en la misa tenemos esa parte donde el sacerdote invita a la gente a darse la paz los unos con los otros. ¿Qué pasa, por ejemplo, entre nosotros? Vamos a poner el ejemplo de Santa Bárbara. Aquí pasan dos cosas. Una primera, que la gente se acostumbró a darse una autopaz. No vamos a decir nada malo de eso, tranquilo. Sigan dándose su autopaz. Pero hay una otra cosa que sí hacen algunos que no está bien, que es que cuando yo digo que se den la paz, comienzan a buscar en la iglesia, a quien darle la paz. Y si, por ejemplo, yo le quiero dar la paz, no sé, a Francés, yo los ignoro a ellos todos que están allí hasta llegar a ella y le doy la paz a ella. Cuando yo hago eso, yo le quito completamente y totalmente el sentido a la paz, porque lo convierto en algo personalizado. La palabra prójimo viene de próximo.
Nosotros no escogemos a nuestros próximos, están allí en el momento determinado. Si alguien necesita de mí, yo tengo que estar allí para esa persona. Yo no puedo decirle, no, tú, como tú no me caes bien, como tú no me gustas, como tú no tienes nada que ver conmigo, a ti no te voy a ayudar. A ti sí, ven acá, porque le quito sentido, le quito completamente el valor a eso. Si lo hago así, ya no vale de nada. Cristo hoy en la palabra nos manda, ¿verdad? Como dice la palabra misma, a amar a nuestros hermanos, amar a nuestros prójimos, así como Dios nos ha amado a nosotros inclusive. Ya sabemos entonces, hoy la palabra nos presenta un mandamiento que basa la ley de Dios. Un mandamiento que tiene dos partes, que es hacia Dios, el amor a Él, hacia los hermanos, el amor a los demás, el amor a la gente que Dios pone en nuestro camino, sean quienes sean. Nosotros no vamos a escoger a quien vamos a ayudar. Eso lo hace Dios. Dios es el que te pone en el camino a aquel hacia quien tú vas a extender tu mano. Esa es voluntad de Dios. En ese también está Dios. Vamos a ponernos entonces de pie, pidiéndole al Señor que nos permita a nosotros cultivar sentimientos de amor, de fraternidad. Hagamos de fe. Les pregunto, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Y como respuesta a la palabra que hemos proclamado, vamos a presentarle a Dios nuestras peticiones. Pidamos a Dios que escuche nuestras oraciones y bendiga al mundo. Y digámosle, danos tu bendición. Todos, para que el amor sea el distintivo de los cristianos en el nuevo milenio. Oremos. Danos tu bendición. Para que con sabiduría los que guían a las comunidades cristianas ayuden a los fieles a vivir en la verdad. Oremos. Danos tu bendición. Para que los sacerdotes unidos a Cristo actualicen su vida y misión. Oremos. Danos tu bendición. Para que los padres eduquen a sus hijos en la verdad, les den ejemplo y los ayuden a ser honestos, responsables y solidarios. Oremos. Danos tu bendición. Para que el Señor conceda a las comunidades religiosas nuevas vocaciones y el Evangelio llegue a todos. Oremos. Danos tu bendición. Para que la celebración de esta Eucaristía acreciente nuestra fe, fortaleza nuestra esperanza y avive nuestra caridad. Oremos. Danos tu bendición. damos gracias a Dios por la vida, por la que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros. De manera especial, le damos gracias a Dios por la vida concedida a Jenny Itanare, Luis Ramón Hernández. Ellos de cumpleaños. Pedimos para el Señor, siga bendiciendo sus vidas, siga haciéndolos prósperos, los siga acompañando, roguemos al Señor.
danos tu bendición. Pedimos también por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, en especial de Graciela González, Agapita González, Arminda González, Ana González, Maribel Tobar, roguemos al Señor. Danos tu bendición. Y cada uno de nosotros pide a Dios aquello que más desea o necesita, sabiendo que el Señor le escucha. Padre, danos tu bendición y por los méritos de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, escucha nuestras oraciones y graba tu ley en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, presentemos ante Dios nuestros dones, nuestras ofrendas. Queremos darte aroma, entregamos nuestro ser, como lo hizo María. Que tu mensaje escuchó y generoso para aceptar su misión. Hoy queda sobre este altar nuestra vida, oh Señor, haz que sepamos luchar para conocer tu amor, como lo hizo María. Que tu mensaje escuchó y dignos y generosos para aceptar su misión. Como lo hizo María. Que tu mensaje escuchó y dignos y generosos para aceptar su misión. Solo el vino y el pan te venimos a ofrecer. Venimos a te entregamos nuestro ser, como lo hizo María. Que tu mensaje escuchó y dignos y generosos para aceptar su misión. Oren, hermanos, que ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tu mano este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que este sacrificio que vamos a ofrecerte en comunión con toda la iglesia te sea agradable, Señor, y nos contenga la plenitud de tu misericordia.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ustedes, Con tu espíritu lo tenemos en el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario es nuestro deber de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque manifestaste tu poder no solo al socorrer nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino al prever el remedio en la misma debilidad humana, y así, de lo que fue causa de nuestra ruina, hiciste el principio de nuestra salvación por Cristo. Por él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado como pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, como el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos a nuestra fe, proclamamos el Señor Jesús. Así pues, Padre, celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Enrique y todos los que en ella cuidan de tu pueblo,
Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial de aquellos por quienes te hemos ofrecido esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Bárbara, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su enseñanza, decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este Espíritu del Señor es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor,
soy incoherentes en casa, lámpara tu vas a pasar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Venido a la orilla a buscarlo y a saberlo clarito, tan solo quieres que yo decida, Señor. Buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo de mi barca, no hay oro ni espada, tan solo y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, de la arena he dejado mi barca, junto a ti. Buscaré otro mar. Tú necesitas mi mano, mi cansancio, que ahora descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, y la arena he dejado mi marcha, junto a ti. Buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, acerca que la noche seca, amigo bueno, que así me llama. Señor, me has mirado los ojos, sonriendo, has
junto a ti, buscaremos más. Tú has venido a la orilla, has buscado y nos has visto. Solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro lugar. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido celebrar esta Eucaristía hoy, domingo, tu día, Señor, y día de la Iglesia, en la que nos reunimos para celebrar nuestra fe. Te damos gracias porque te nos has quedado como alimento allí en la palabra que se ha proclamado, en el pan y en el vino, que nos han servido como alimento. Son tu cuerpo y tu sangre. Gracias, Señor, por estos dones. Permítenos siempre procurarlos para nuestro bien. Permítenos serte fieles a ti. Amén. Oremos. Continúa, Señor, en nosotros tu obra de salvación por medio de esta Eucaristía, para que cada vez más unidos a Cristo en esta vida, merezcamos vivir con Él eternamente. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermano, entonces, ya para concluir nuestra Eucaristía con la bendición, pero quiero reiterarle la invitación, hermanos, para los días martes. ¿Qué hacemos los martes acá en la iglesia? Estudiamos la palabra, profundizamos más en nuestra fe. Vean, les voy a contar un cuento, pero no una mentira, es una cosa que ha pasado. Ayer precisamente, yo escuchaba, o más bien, noticias, ¿verdad?, dadas en las redes sociales, que en Costa Rica, lo que es la Asamblea Nacional acá es el Congreso, estaban discutiendo una ley donde una de las facciones políticas de allá, que es una de muchos pesos, que es lo que llaman el Frente Ampliado, que son la mayoría de partidos políticos de izquierda, estaban legislando, estaban presentando un proyecto de ley para obligar a la Iglesia Católica a quitar el sigilo sacramental en el sacramento de la confesión. Es decir, para obligar a la Iglesia a renunciar al hecho de tener que respetar lo que la gente decía en confesión si la gente se confesaba. Con el argumento de que si un sacerdote se negaba a contar lo que alguien en un momento determinado había dicho en una confesión, podía ir preso, podía ser despojado de su libertad. ¿Por qué? Porque simplemente había una ley en el gobierno que obligara a que eso fuese así.
Y entonces, por supuesto, hubo otra gente allí que les hizo frente a esto, diciendo que eso era un absurdo, porque no podían, ¿verdad?, quitar el sacramento de la confesión de los cristianos católicos, porque al fin y al cabo pudieran haber otras confesiones cristianas, pero la Iglesia Católica tiene algo importantísimo, ¿verdad?, en el sigilo sacramental, y que si un sacerdote llegara a contar lo que se le dice, la Iglesia debe excomulgarlo. Así que la propuesta era que tenía que decir sí porque sí lo que la gente le confesara, aunque eso supusiera que la Iglesia tuviera que excomulgarlos. Y entonces este hombre que les criticaba a ellos le decía: ustedes se declararon abiertamente cristianos y respetuosos de la ley y respetuosos de la ley. Y eso que está ocurriendo allí, ¿verdad?, de otras maneras y de otras formas, ocurre en muchos sitios. Y en gran mayoría, o en la gran mayoría, ocurre tanto por la indiferencia de los cristianos católicos, como también por el desconocimiento de los cristianos católicos de su fe y de su doctrina. Y esto no es un jueguito, porque ciertamente hay todo un movimiento a nivel mundial que tiene como intención quitar a la Iglesia del camino, porque efectivamente saben que la Iglesia es la Iglesia de Jesucristo. Vamos a estar claros. ¿Por qué tú crees que todos ellos le hacen frente a la Iglesia? Tanto las iglesias protestantes, como de repente los satanistas, como tantas cosas le hacen frente a la Iglesia. No le hacen frente a otras iglesias, sino a nuestra Iglesia. Todos ellos contra nosotros. Si nosotros no tuviéramos algo a lo que ellos, ¿verdad?, tuvieran que tenerle miedo, no tuvieran que unirse todos en contra de nosotros. Hermano, esto no es cuestión de juego. Porque efectivamente, cuando hablan por allí de que existe una guerra espiritual en los cielos, y no en ese ámbito de si diablo o no diablo, decir no, algo más profundo que eso y más determinante que eso. Y a mí a veces me da pena ver que hay muchos cristianos católicos que se llaman a sí mismos, pero no conocen en absoluto su fe. Y se les brinda la posibilidad de conocerla y no les interesa. Prefieren la fe del carbonero. Creo porque creo y ya. Suficiente es eso, ¿no, hermano? Porque esa es la misma gente que después viene un loco y le dice que es un disparate y lo confunde en la fe. Yo le comentaba a los hermanos en la primera misa que a mí me ha pasado en estos días algo curioso. A esta altura, año 2024 ya, 2025 ya, perdón, porque apenas no hace falta 3 meses para eso, siguen cada vez atacando a la Iglesia respecto de la Virgen María, del Papa, de las imágenes. Y por más que se les enseñan textos bíblicos donde se habla de las imágenes, donde se habla de la Virgen, donde se habla del Papa, siguen con el mismo tema. Gracias a Dios hay algunos católicos que hacen frente a eso, pero la gran mayoría se confunde porque son incapaces de leer la palabra misma o de ir a la doctrina. Y aunque saben que eso por algún lado está, no saben dónde está, porque nunca se han dado la tarea de profundizar en su fe. Hermanos, esto es importante. A nosotros se nos invita a venirnos a tomar en la fe. Hagamos para que tengamos luego una palabra para responder, para que luego no nos mareen, haciéndonos tres disparates, que nosotros por ignorantes tengamos que decir que sí es verdad. O tengamos que aceptar una confusión en nuestra vida de fe. Los martes yo los espero aquí. Lo mismo que los miércoles para la misa, lo mismo también que los viernes para la misa. Y los jueves por supuesto. Se les espera aquí para cultivar nuestra fe, para crecer en ella, en la amistad con Dios, de tal manera que tengamos nosotros también una posición frente a todo esto, que es algo innegable, es una realidad que es completamente cierta. Yo te hago una apuesta que aquí en Santa Bárbara, yo no sé, pero yo tengo una cosa, aquí en Santa Bárbara, el viernes hubo por ahí, por algún lado, hubo fiestas de Halloween, sin saber qué es lo que están haciendo. Y hay muchos cristianos que, no es que eso es una fiesta, hermano.
Aun cuando tú no sepas, el hecho mismo de estar celebrando la muerte ya tiene su repercusión en el ámbito espiritual. Aun cuando lo hagas por moda, aun cuando lo hagas por hacer tu disfraz, por hacer a tu muchacho, estás dando espacio a algo que está contra la vida. Eso no es precisamente algo de fe, porque nuestra fe es una fe que está cifrada en un Dios que da la vida, no un Dios de muerte, no un Dios de oscuridades. Pero mucha gente lo hace por desconocimiento, porque no es un adorno. Eso no es un adorno, es una puerta que se abre, una ventana que se deja abierta. Y por la ventana y las puertas pasa cualquier cosa. No digo porque yo creo que nosotros estamos como, no. Y luego cuando te dicen, vamos a formarnos, aquí. En fin, que no se diga que fue porque no se quiso. Que usted diga que fue porque usted no le dio la gana. Luego asume su propia responsabilidad del Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición del Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sea sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Después del canto nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. María, contigo quiero estar. Quiero que